Muchas gracias, señor presidente. Pues primero lamentar que no estén presentes los ministros, pero bueno, creo que de todos modos es importante que se haga el debate, saludar a los otros funcionarios que están aquí esta tarde con nosotros. El tema es el tema del TLC, yo voy a hacer esfuerzos por ser breve, pero quiero empezar señalando una cosa que es bien importante, ¿no? La situación del agro es muy mala. Hoy ya en Colombia la situación del agro es muy mala. O sea, 20 años de libre comercio no sale gratis. 20 años de libre comercio han generado un impacto muy negativo en este país. Desde los días del gobierno de César Gaviria Trujillo, esto es lo mismo. En esos días se llamaba la apertura o el neoliberalismo, ahora se llama el libre comercio, pero digamos que son la misma cosa. Y uno mira las tasas de crecimiento del sector agropecuario y siguen siendo muy malas, ¿no? Veamos un solo caso, el año pasado. La economía colombiana crece en 2011 5,9%, el Producto Interno Bruto, y el agro crece 2,2%. Y esa es la historia del agro colombiano, es crecer a la mitad del promedio nacional, cosa que por supuesto muestra que las cosas están muy mal, y esto por supuesto se convierte en pobreza, en desempleo, en quiebra agropecuaria, en sufrimientos y en problemas de distinto tipo. Entonces, lo primero que quiero es enfocar ese punto. Es decir, a lo que van a someter al TLC no es a un agro próspero, pujante, vigoroso, lleno de vida, sino por el contrario, a un sector fatigado, cansado, en no pocos casos desmoralizado, porque son 20 años de tragedias los que estamos mirando. Veamos algunos otros hechos. La balanza comercial que mide las relaciones importaciones y exportaciones agrarias de Colombia. En el caso de la balanza comercial, estamos hablando de que en toneladas viene siendo negativa desde hace rato, o sea, nos importan más que lo que exportamos. Estamos importando el año pasado, en el 2010, del orden de 8.700.000 toneladas, un país que produce unos 30 millones de toneladas de productos agrarios, o sea que las importaciones son supremamente grandes. Pero si se quiere más grave que eso, bueno, y contra unas exportaciones mucho menores, del orden de 4,5 millones de toneladas. Pero si se quiere más grave que eso, estamos teniendo balanzas comerciales en dólares negativas, ¿sí? Del orden de 33 millones de dólares el año pasado. Esto, por supuesto, tengo aquí una duda, que es una duda con respecto a mi oficina y el viceministro me corregirá. No estoy seguro si es solo con Estados Unidos o es con el total, es el total de la balanza. Bueno, o sea que la balanza comercial en dólares, que al final lo que importa, peso más, peso menos, no es lo que define, la balanza comercial tiende a volverse negativa también en lo que tiene que ver con dólares, no solo en volumen, sino en dólares. Esto lo que está diciendo es que Colombia viene siendo derrotada en la competencia internacional en lo que tiene que ver con los intercambios agropecuarios. Es así de simple. O sea que el TLC que nos va a llegar es en buena medida, a mi juicio, no como una bienaventuranza y una posibilidad, sino como sal en la herida a un sector que está en problemas. Voy a mencionar unos cuantos productos. Esta noche en la plenaria vamos a hablar de café más en extenso, pero lo quiero mencionar. Lo del café es un drama. O sea, la cosecha cafetera, desde que empieza el libre comercio en Colombia, la cosecha cafetera ha caído de 16 millones de sacos a 7. ¿Cuánta pobreza y sufrimiento hay detrás de eso? La mitad del café que consumimos los colombianos es café extranjero, café importado. ¿Quién iba a creer? Es que la capacidad de destrucción del libre comercio realmente es inconcebible, ¿sí? Como lo prueban estas cosas que estoy mencionando. Como si fuera poco, se está cayendo el precio internacional. Me imagino que el ministerio estará preocupadísimo, señor viceministro, porque está cayendo el precio internacional del café. Si le fue mal en estos 3 últimos años con precios, digamos, no tan malos, ¿cómo irán a hacer las cosas con lo que se viene? En buena medida por el tema de revaluación al que me voy a referir nuevamente más adelante. Y el presidente Santos, esto ustedes pensarán que yo me lo estoy inventando, pero es verdad, ante este drama cafetero, el presidente Santos está proponiendo aumentarles los impuestos a los cafeteros. Esto es una cosa que si no fuera cierta uno diría pues que son invenciones, pero desafortunadamente es cierto. La situación del arroz es bien mala, ya hoy es mala, hacia el futuro va a ser peor, lo sabemos todos.
El drama de una quiebra importante en el departamento del Meta no se resuelve, viceministro, de manera satisfactoria. Hay un gran descontento entre los arroceros del departamento del Meta. El caso del cacao, ese es otro caso. Vinieron los cacaoteros de Santander, que produce la mitad del cacao de Colombia, se reunieron con el Ministerio de Agricultura, no les resolvieron absolutamente nada, los precios están caídos, no tienen compradores. Ya han salido a hacer protestas en San Vicente de Chucurí, en Landazuri, entiendo que van a hacer una nacional que se dirige aquí a Bogotá, porque además hay una cosa que los ofende particularmente, es que buena parte de ese cacao se sembró inducido por el gobierno, por las políticas del Plan Colombia, y hoy a los cacaoteros los dejan viendo un chispero, y el gobierno dice que no, que es que ese es el libre mercado y que qué le vamos a hacer, en el mismo momento en que están entrando importantes importaciones de cacao. O sea, estamos reemplazando cacao nacional por cacao extranjero a unos compatriotas que los indujeron a sembrar ese cacao. Y además leo que una de las políticas principales agrarias está planteado para el caso de las catas, esa finca grande de la zona de Ayapel, es que siembren más cacao. Un negocio que además está monopolizado por solo 2 compradores, grandes monopolios. Aquí hay un problema gravísimo que se debería mirar con atención, lo pongo como otro ejemplo de lo mal que están las cosas. La ganadería, que fue como históricamente un negocio pues donde las cosas funcionaban, pues lleva ya varios años de problemas graves tanto en la leche como en la carne. Sí, inclusive, me explicaba alguien ahora, el crecimiento ganadero que aparece en la estadística tiene una especie genera una confusión, y es que buena parte de ese crecimiento tiene que ver con la liquidación del hato, o de parte del hato, producto del invierno, y con el sacrificio de vientres, que genera una ficción estadística, pero que además puede ser más grave. Es que si el país sacrifica sus vientres, sus hembras, ¿cuál puede ser el futuro de la ganadería colombiana? Aquí hay todo un tema que discutir, pero en resumen, lo que quiero señalar es que el caso de la ganadería también está mal. El caso del algodón lo acaba de señalar la senadora Nora García. Esa es una especie de drama desde los días de las hazañas del doctor César Gaviria Trujillo y el doctor Rudolf Gómez, inolvidables, por cierto, en el sector agropecuario colombiano. No se repone el algodón, siguen en graves problemas. Les dicen que no, que es que la salvación son las semillas de Monsanto, otro fiasco, grandes pérdidas, ¿sí? Con niveles de endeudamiento en unos cuantos agrupamientos que se utilizan para producir algodón, donde se está hablando de 40.000 millones de deuda con la mitad vencida. O sea, estamos hablando de un sector agotado. Yo quiero insistir en esa idea, donde en muchos casos la gente ya vendió un pedazo de la finca, el otro vendió la casa, bueno, tuvieron que salirse los hijos que estudiaban a trabajar, y es a eso a lo que le van a tirar encima el TLC con Estados Unidos y los otros TLCs. Esto ya parece como una religión, lo del TLC, ¿no? Nadie puede probar que es bueno, pero eso sí, le creen. En cuestiones de religión, la fe a mí me parece una idea muy respetable. Fe es creer en lo que no se puede demostrar, pero en economía, en negocios, y siguen, y entonces TLC con Estados Unidos y con Europa y con Corea y con Israel y con todo el mundo TLCs. Pero nadie da una cifra, y ahora voy a insistir en eso, para mostrar que eso es bueno. Si en el 2006 el TLC con Estados Unidos era peligroso, gravísimo, cuando se aprobó, hoy es peor. Hoy tenemos 30% de revaluación, 30%. Hoy la política central de Estados Unidos es disparar las exportaciones norteamericanas. Les voy a leer, por si no me creen, lo que dijo Obama el 24 de enero pasado. En el principal discurso que hacen los presidentes de Estados Unidos, dijo esto: estamos facilitándole a las empresas de los Estados Unidos la venta de sus productos en todas partes del mundo. Facilitándoles a las empresas, a las de ellos, porque a las nuestras nadie les facilita nada. Hace 2 años, dice Obama, fijé una meta de duplicar las exportaciones de Estados Unidos durante un periodo de 5 años. O sea, Estados Unidos está en este momento doblando sus exportaciones. En eso es en lo que están, senador Mora. Y agrega Obama: con los acuerdos comerciales que hemos promulgado, estamos en vías de cumplir dicha meta antes de lo proyectado. Y dice más: pronto habrá millones de nuevos clientes productos de estos acuerdos de Estados Unidos en Panamá, Colombia, etc. O sea, nosotros somos el receptáculo, o uno de los receptáculos de las
del aumento de las exportaciones de Estados Unidos. Eso no es poca cosa, que a uno lo pongan en la mira, la principal economía del mundo, que esté dedicada a ver cómo nos aumentan las exportaciones, la cosa es gravísima. Pero además, ¿cómo lo están haciendo? Esto no lo están haciendo con fair play, con juego limpio, no, lo están haciendo a punta de devaluación. Miren lo que dice el ministro Echeverry, ministro pues de Hacienda de este gobierno. Dice, hay que reconocer que tenemos un desafío. Estados Unidos está teniendo la política monetaria más flexible de su historia desde la crisis del 30. Ha inundado el mundo de dólares. Es una especie de dumping monetario, porque entre más dólares hacen en Estados Unidos, más se desvalorizan los dólares y más se valoriza el peso frente al dólar. Y en la medida en que el peso colombiano se revalúa frente al dólar, se nos vuelve muy difícil exportar y se abaratan las importaciones, o sea, lo peor que puede suceder en un ambiente de TLC. Esto es lo que viene, esto es en lo que estamos. Esto aquí no es con quimeras, que es que de pronto, que vamos a ver, no, esta es la realidad en la que está. O sea, nuestro principal contrincante en este tratado no está jugando limpio, si es que se puede hablar de juegos limpios en economía y en negocios. Está dedicado a devaluar la moneda. Yo le pregunto a cualquier empresario colombiano o agricultor, ¿cuál esfuerzo se necesita para mejorar la productividad y la competitividad en 30%? Eso no lo logra nadie en Colombia. Y eso es lo mínimo que tienen que lograr para quedar lo mal que estábamos en el 2006 cuando se negoció el tratado. Es que es irresponsable lo que se está haciendo aquí. Es absolutamente irresponsable lo que se está haciendo aquí. Pero además, no es que lo diga el senador Robledo que nos van a meter una paliza, lo dice Estados Unidos. Hace un año, en abril, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó un estudio minucioso, aquí está, ustedes lo conocen, donde dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que las exportaciones de ellos a nosotros, es decir, nuestras importaciones, van a aumentar 43%. Y que las exportaciones, es decir, las ventas nuestras a ellos, van a aumentar 5%. O sea, van a aumentar casi 9 veces más las compras nuestras a Estados Unidos que las ventas de Colombia a Estados Unidos. Esto es lo que dice el Departamento de Estado, pero del Departamento de Agricultura, pero además lo dice minuciosamente, dice, en arroz incremento 739%, en frutas y vegetales 18%, en semillas oleaginosas 26%, en carne de res 82%, en aves de corral y cerdo 64%, así. Y las supuestas exportaciones de Colombia, dicen ellos que serán principalmente en azúcar, porque se logró, no una cosa buena de verdad para el azúcar, sino un pequeño incremento en unas cuotas que están pactadas desde hace rato, porque en azúcar nunca habrá libre comercio, porque si hubiera libre comercio, Colombia le ganaría a Estados Unidos. Es que son así de leoninos estos acuerdos. De esto es de lo que estamos hablando. Estas son las cosas que están pasando. ¿Saben cuánto van a aumentar las exportaciones de frutas y vegetales a Colombia? Que aquí nos dicen cada rato. Lo de las pitayas no hay que preocuparse, ¿cierto? Porque espero que nadie más vuelva a hacer una cosa de esas. Pero es que así es como en el 2006. Yo recuerdo que en esos días en que se votó esto, la cantaleta que nos montaron sobre la agenda interna no tuvo nombre, o no. O sea, antes de votar, una vez se votó, nadie más volvió a hablar de agenda interna. La agenda interna se supone, para los colombianos, es lo que iba a hacer Colombia o lo que debe hacer para poder competir. Yo aquí de paso digo una cosa, si yo viera que Colombia es competitivo frente a Estados Unidos, pues no me opondría a los TLCs o a ese TLC. ¿Cuál es el problema? El problema es que no somos competitivos. O sea, meter a Colombia entre un ring con la economía norteamericana es como meter un niño de 2 años contra un peso pesado del boxeo. Es así. No hay competencia, eso no es verdad. No hay competencia, no es verdad. Bueno, eso ya era claro en el 2006. ¿Qué hicieron de allá a acá para mejorar la competitividad de Colombia? Con decir que lo mejor que hicieron fue agroingreso seguro.
¿En qué cambió la competitividad de Colombia? En nada, en absolutamente nada. En maquinaria, no se puede comparar la maquinaria norteamericana con la colombiana a la hora de producir. En semillas, en calidad de semillas, del cielo a la tierra. En Colombia no tenemos ni cómo rotar los cultivos, que es un ABC de la producción agraria. No hay productos con qué rotar. Y entonces las plagas se disparan porque no hay rotación. Los costos de los agroquímicos no se pueden comparar. Las tasas de interés del crédito son mucho más bajas allá que aquí. La asistencia técnica, pues aquí eso no existe. Aquí todavía rezan las plagas a ver si de pronto se controlan. Riego, incomparable las posibilidades. Seguridad. No hay la suficiente o toda la seguridad que debería haber en el agro colombiano. Es un problema que sigue siendo gravísimo. Y entonces nos dicen, no, es que la agenda interna son las vías, y nos hablan de las vías. Y entonces uno mira las vías, se va a balancear todo este desastre anterior, toda esta falta de competitividad anterior con unas cuantas carreteras. Pero además hay un dato que estoy repitiendo hasta el cansancio. Lo que están arreglando, se lo oí decir primero que nadie a un agricultor de la costa atlántica, lo que están arreglando un poquito son las vías de la importación. O sea, las vías por donde van a entrar los productos importados. Y las vías por las que les toca competir a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores son las vías terciarias y secundarias, que son un desastre. Aquí lo dijo el ministro de Agricultura. Vale más traer un bulto de Villavicencio a Bogotá que de Buenaventura a Bogotá. Y Villavicencio está allí, ¿qué tal de ahí para allá? Entonces, si mejoran de verdad las vías, en cierto sentido esto va a ser peor. Lo explicaba también Alejandro Gaviria, el director de Economía de los Andes. Las malas vías, en ciertos sentidos, por lo menos las de las troncales, en algo protegen el aparato productivo colombiano. No digo que no las arreglen, no se trata de eso, ¿sí? Pero sí se trata de que seamos serios en estas discusiones y de qué es de lo que estamos hablando aquí. ¿De qué es de lo que estamos hablando aquí? Cuando uno le dice a los partidarios de esto que terminen un poco la poesía y la retórica y las frases bonitas de los colombianos, los grandes luchadores, y es verdad que lo somos, ese es un pueblo creativo, inteligente como el que más, pero es que eso no es suficiente muchas veces, o en la generalidad de los casos. Entonces cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que vamos a exportar? Entonces sabemos, café, lo que quede, banano, pero con un lío, es que no hay a quien clavarle un banano más en el mundo está hasta aquí de bananos. Flores, falta ver si sobreviven porque con la revaluación se están quebrando. ¿Y qué más? Yo le pregunto a los funcionarios del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Comercio, ¿qué más vamos a exportar? Pero no como un cuento, no como un es probable, de pronto, sería de desear, ojalá, me dijeron, no, como una realidad. Porque yo aquí les voy a dar ahora datos de productos agrícolas donde vamos a perder hasta la camisa. ¿Qué es lo que vamos a exportar? Entonces se le preguntó en el cuestionario al ministro de Comercio que qué diablos era lo que íbamos a exportar del agro. Miren la respuesta, está entre comillas: confitería, galletería, snacks, productos de harinería, molinería y panadería. ¿Todo eso qué es? Trigo. Y resulta que Colombia importa el 100% del trigo que se consume y se procesa en Colombia. O sea, eso no es agro. Eso fuera agro si aquí hubiera trigo, pero como lo acabaron, también como producto del libre comercio y del neoliberalismo. Entonces yo le pregunto al ministro, ¿qué es lo que vamos a exportar de asuntos agrícolas? Dice el ministro de Comercio, que se supone que es el que sabe. Repito, confitería, galletería, snacks, harinería, molinería y panadería. Es que si el país supiera que si todos los colombianos tuvieran el detalle de lo que está pasando, probablemente este gobierno se caería solito. Porque aquí lo que hay es un grado de irresponsabilidad inaudito. Eso es lo que hay aquí. Y agrega, seamos objetivos, productos para el canal Horeca. Ahí nos pusimos a averiguar y eso son ciertas cosas que consumen los hoteles. Y ese va a ser el futuro del agro colombiano. Y nos agregaron panela y productos étnicos.
Entonces un colombiano bien aburrido un domingo por allá en Queens o en no sé dónde, se va a un restaurante de colombianos y pide papas criollas para calmar la nostalgia. No, esto no es serio. Esto no es serio, nos van a tirar encima la primera planadora del mundo y nos vamos a defender exportando productos étnicos. Lo digo con todo respeto a la papa criolla, me encanta la papa criolla, ¿cierto? Sí. Y por quienes la producen, por supuesto, pero no puede ser así. No puede ser así. Ahora, ¿cómo es la lista de los perdedores? Cereales fritos. Fritos no porque ellos sean mejores que nosotros, los gringos produciendo, sino porque tienen subsidios por 70.000 millones de dólares al año. Y los europeos tienen también 70.000 millones, pero no de dólares, sino de euros, que es más. 500 pesos más en cada cambio. Trigo ya lo borraron del mapa. La cebada también. Maíz importamos 3 millones de toneladas. Sorgo, el arroz está en la mira, lo ha dicho el ministro con toda tranquilidad, que eso no da un brinco. En granos, olvídense del frijol y la lenteja y los garbanzos y esas cosas, porque se va si es que todavía queda alguna cosa. Frutas y hortalizas, vienen importaciones grandes de frutas y hortalizas, viceministro. He citado varias veces a Ad Beckerman, que era en el 2004 la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, y dicen que tienen grandes expectativas en estos sectores. En cárnicos, los de los cerdos deben estar pegados de todos los santos. En pollo, lo han dicho ellos mismos, que la cosa es gravísima. En carne de res, que parecía que no, también. Es muy grave lo que puede suceder en carne de res, porque además hay que sumarle, como esto es aquí, como el cáncer del libre comercio, entonces hay que sumar canadienses, norteamericanos, europeos, argentinos, bueno, todo el mundo. En lácteos, las agremiaciones de ganaderos están cansas de decir que los liquidan. Oleaginosas, ese se supone que era un sector más o menos, con ciertas garantías. Lo otro ya lo he dicho, lo nuevo que voy a decir en este debate es mirar un poco lo de oleaginosas. Esto se viene complicando, ¿no? Sí, porque ahí también tenemos el mismo lío de productividad. Yo les doy este dato. Las importaciones de aceites vegetales de Colombia pasaron en dólares de 2 millones de dólares a 96 millones de dólares entre el 2006 y el 2011. O sea, crecieron. Y las exportaciones también crecieron un poco, pero mucho menos. O sea, las importaciones de 2 a 96 y las exportaciones de 1 a 5. O sea, la balanza comercial es bastante negativa. Eso es lo que ya hoy está sucediendo. Los aceiteros se están quejando. Pero ojo a esta, que esta sí no estaba en la mente ni del más preocupado por estas cosas. Yo advertí desde un principio que no era cierto que fuéramos a exportar agrocombustibles. Senadores de esta comisión lo saben. Dije, no creo, porque Colombia no es competitivo contra el aceite de palma de Malasia, ni con el alcohol carburante de los brasileños, y eso está claro. No voy a dar las cifras por razones del tiempo. Pero realmente lo que no se imaginó ni el más pesimista es que estemos en riesgo de que los Estados Unidos nos llenen de agrocombustibles. Esto es gravísimo. Ahora, no es sorprendente porque la potencia tecnológica norteamericana es descomunal. Y finalmente este negocio de los agrocombustibles, yo pienso que se va a terminar resolviendo es por la vía de la alta tecnología, de la alta ciencia. O sea, en Estados Unidos son capaces de coger lo que queda de una pizza y volverlo a CPM. Y les es rentable. Es complicada esta cosa. Pues miren en biodiesel cómo está la cosa con Estados Unidos. El año pasado exportó 105 millones de galones de biodiesel Estados Unidos. En el 2001 había exportado 2. O sea, están disparados vendiendo de eso por todas partes. La producción, que era de 9, la pasaron a 311. Y están exportando duro. Quiero enfatizar, están exportando duro. Y creciendo esas exportaciones. Es más, en el 2008 tuvieron un pico de exportación de 677 millones de galones.
y etanol. Las exportaciones norteamericanas de etanol en el 2005-2006 fueron 187 millones de litros. ¿Saben cuántos fueron en 2010-2011? 3.156 millones de litros de etanol. ¿Sabe cuánto le vendieron a Brasil? 616 millones de litros. Ojo con esto, yo no sé qué iba a pasar, ¿sí? Porque habría que hacer exámenes de más detalle, pero aquí podría terminar sucediendo que también resultáramos perdedores en agrocombustibles o en biocombustibles. Y esto agiganta una preocupación que yo le expresé al ministro Mejía de Minas hace unos años. Yo le pregunté, ministro, esa orden y esa obligatoriedad que hay para consumir, para mezclar en la CPM y en la gasolina colombiana agrocombustibles, que es obligatorio, así sea más costoso que los hidrocarburos, ¿cuenta para agrocombustibles importados? O sea, la obligatoriedad, senador Mora, de consumir alcohol carburante, ¿se puede satisfacer con alcohol importado? Son palabras mayores la de esta pregunta, me dijo el ministro. Sí, señor. Yo le hice la pregunta ya sabiendo porque había leído la norma. O sea, que aquí podríamos terminar en el mundo casi inaudito, de terminar inundados hasta de agrocombustibles, más costosos que los combustibles a partir de hidrocarburos, pero ni siquiera nacionales, sino extranjeros. Preocupante sin duda, preocupante sin duda. Esto que les voy a decir pues no sirve de consuelo, pero se los doy como un dato, senador Mora, para que vea esto cómo es de complicado. Acaba de hacer la Universidad Autónoma de México un estudio del impacto del TLC de México con Estados Unidos, que lo tienen hace 18 años. Y el dato es este: el 72% de los productores rurales de México está quebrado. El 72%. Las importaciones de productos agrícolas de Estados Unidos a México aumentaron de casi 10 millones de toneladas a casi 30 millones de toneladas. Y le está yendo mal a los peruanos, y le está yendo mal a los chilenos. Ahí están las cifras. Yo se las mostré al ministro Restrepo la vez pasada que miramos este asunto. Y además el gobierno le entró el desespero por entregarse. Entonces aquí están aprobando leyes, parece que van a batir el récord nacional de velocidad en la aprobación de 2 leyes, para tenérselas como una ofrenda al presidente Obama cuando venga. No me sorprendería que escojan un par de negritos que lleven en Cartagena, ¿cierto?, en una bandeja de plata, las leyes para que el presidente Obama salude el comportamiento, ¿cierto?, tan adecuado de los que mandan en Colombia. No. Es realmente bochornoso lo que está pasando en este país. Por último, digamos esto, que es una cosa que me preguntaban ahora algunos dirigentes importantes del sector agropecuario de Nariño con los que estuve conversando. Bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? Y yo he dado esta explicación y no encuentro otra razonable. Esto sucede primero porque ganan las transnacionales norteamericanas y europeas, eso está claro. Como ganan, entonces les interesa. Pero entonces queda la pregunta, bueno, ¿y por qué en Colombia hay poderes grandes, que van más allá del Congreso, por supuesto, poderes grandes que nos embarcan en estas aventuras? Y la explicación es la misma. Es que aquí hay unos que ganan, y ganan duro, importando, intermediando, sector financiero, especulando en especulación inmobiliaria, en otras muchas cosas. Sí, aquí hay quienes pueden eximirse de los peores efectos del desastre. O sea, colombianos que han logrado separar su suerte personal de la suerte de la nación. Les va bien cuando al país le va mal, les va mejor cuando al país le va peor. Y esto es lo que al final explica este tipo de decisiones. Porque es evidente que este tipo de decisiones no se sostienen por sí mismas. O sea, al agro le va súper mal y a la industria le va peor. Lo que pasa es que este no es el tema de esta comisión. El TLC con Corea, por ejemplo, todo el mundo sabe que el TLC con Corea es un carro bomba puesto en la puerta de la industria colombiana, de lo poco que va quedando, de lo más moderno de esa industria, del segundo nivel. Y no es cierto que Colombia le va a exportar bienes agropecuarios a Corea, paja. Eso es como una especie de hojita de parra microscópica con la que quieren tapar el desastre que se avecina por ese lado.
Pero ¿cuál es el problema de fondo? A mí me preguntaba un empresario importante de la industria metalmecánica, senador, ¿y cómo se explica eso? La explicación es muy simple, es que sus competidores son más poderosos que ustedes. Entonces, cuando el presidente Santos pone en la balanza los intereses de los productores nacionales, del empresariado agropecuario o industrial, y los intereses de los importadores nativos, más los intereses de las transnacionales, claro, la balanza hace así, y ya sabemos cómo decide el gobierno nacional. Pero así no se desarrolla Colombia, así no se genera empleo, así no se genera progreso, así el país no sale adelante. Decía otro empresario en estos días, y no estoy de acuerdo, aquí hay que generar otro modelo de desarrollo económico, otra manera de hacer las cosas. Esto no da más, esto no genera la prosperidad que el país necesita. Nos deja nuestro país desocupado, hambreado, atrasado, todo. Terminamos viviendo de la minería, es que eso es inaudito, como con los días de la corona española. De eso está viviendo Colombia. Yo le hago un llamado aquí a la reflexión a todo el mundo, incluido a los más santistas. Mediten sobre esto que está pasando. La verdad hay que tomarla de los hechos, o hay que esforzarse por tomar la verdad de los hechos están ahí. Ahora no solo aquí, en México, en Perú, en Ecuador, en todas partes. Esto no funciona en ningún lado. No funciona ni en Europa. Ahí los países más poderosos de Europa arrasaron el sur de Europa. Quebraron a Grecia, quebraron a España, quebraron a Portugal, están quebrando a Italia, se quebró Irlanda. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de economía que se está montando. Estas son las realidades que tenemos. Ahora, uno mira a la tecnocracia neoliberal, a la más encumbrada de Colombia, y resulta que todos están en el negocio financiero. Curioso, ¿no? Si es tan bueno lo que recetan para la industria del agro, ¿por qué no están en el negocio industrial y agropecuario? El mono sabe en qué palo trepa, ¿cierto? Entonces es en el negocio financiero. O sea, en la intermediación, no en la producción, en la intermediación. Que es donde se mueve la plata y donde se hacen las ganancias, y es donde se separa, en última, la suerte personal de la suerte de la nación. Insisto en llamar a los colombianos en que esto tenemos que ponernos a cambiarlo y tenemos que ponernos a arreglarlo, pero eso no va a ser posible si los colombianos siguen decidiendo políticamente como están decidiendo, que es finalmente votando o respaldando políticamente, porque no es, ¿sí?, a quienes gobiernan de esta manera que estoy explicando. Muchas gracias, señor presidente. Usted, senador Robledo. Tiene la palabra la doctora María Claudia Lacutivi, presidenta de Prodespor. Presidenta.